Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te gusta lo que ves, si te gustan nuestros vídeos, te animo a que te suscribas al canal porque nos ayudas un montón. Y además, bueno, te recuerdo que por ahí también hay una campanita que si la activas YouTube te va a avisar cuando publiquemos nuevos vídeos. ¿Qué traemos hoy? Bueno, pues hoy venimos con un juego cooperativo que en formato muy pequeñito, que es Tormenta Solar. Un juego de 1 a 4 jugadores con partidas de unos 45 minutos aproximadamente y para 10 años, dice la caja más o menos. ¿Te apetece saber todo de este Tormenta Solar? Pues quédate. En Tormenta Solar nos encontramos un juego cooperativo en formato muy pequeñito, pero con bastantes componentes. Basado en una temática espacial, nos vamos a encontrar dentro de una nave y trataremos entre todos de supervivir intentando que la nave no se destruya, que no se nos acaben los recursos y derivar toda la energía de las habitaciones al núcleo de la nave central. ¿Te molan los juegos así de temática espacial y cooperativos? Pues lo voy a poner en mesa, te enseño componentes y cómo se juega. Luego te cuento mi opinión, pero échale un ojo porque ya te adelanto que está muy bien. Abrimos este Tormenta Solar y vemos los componentes que trae. Bueno, como veis la caja viene bastante completa. No lo tengo enfundado todavía porque quería grabar primero el vídeo porque luego hacen muchos reflejos. El manual son 24 páginas. En la parte de abajo del todo viene un orden de turno, una referencia rápida y luego viene bastante detallado, trae bastantes explicaciones, trae bastantes ejemplos, vienen explicadas todas las cartas que puedan generar algún tipo de duda para al detalle. Deciros, cuando vemos los componentes detallados en la parte del principio, el juego traía unos componentes base y luego existía una versión de luz. Los componentes vienen incluidos en esa versión de luz. A mayores de una serie de cartas nos vamos a encontrar con algunas cartas a mayores. Bueno, vamos a tener las 4 figuras o 4 meeples para los distintos jugadores que vienen además, como podéis ver, como serigrafiados. Quedan muy chulos. Vamos a ir poniendo aquí para que podáis ir más o menos viendo los componentes. Bajamos un poquito así hacia abajo y así lo podéis ir viendo todo más o menos en cámara. Vamos a tener las cartas de recursos, que son 68 cartas de recursos. Vamos a tener recursos de energía, de metal, de datos, nanobots y luego hay unas cartas, estas son de protección, que son para otra cosa, y luego hay otras que son universales que actúan como si fueran tipo comodines. Las vamos a distinguir perfectamente porque por la parte de atrás vienen indicadas con una interrogación y con recursos. Estas cartas que habéis visto aquí de protección 1, 2, 3 y 4 son unas cartas que entrarán en juego, permanecerán a lo largo de la partida y entrarán en juego con una determinada sala, entonces es cuando se utilizan. Vamos a tener por aquí también las cartas de daño de cualquier sala. Estas cartas de daño forman parte de la expansión deluxe. Es lo que os decía, que hay una expansión que es deluxe, o sea, están las cartas de daño normales. Aquí en esta otra están las cartas todas de daño normales, que irán colocadas en un determinado orden, dependiendo, van de unas que hacen daño en una sala,
otras que hay que hacen daño en 2 salas y otras que van a hacer daño en 3 salas y la carta final. Entonces estas son las cartas de daño y luego hay estas 3 cartas que son las de la expansión que aumentan un pelín la dificultad. Si queremos utilizar estas cartas, luego os explicaré cómo se hace. Vamos a tener las 4 cartas de jugador, una de cada color, en las que viene como un pequeño resumen en el que nos explica lo que vamos a tener que hacer y vienen diferenciadas por el color, que las utilizaremos también para poder jugar en el modo en solitario. Y luego vamos a tener las habitaciones, que aquí están mezcladas. Habitación central, núcleo central, y todas estas son salas que vamos a tener en nuestra nave. Las que son de la expansión de la versión de luz se distinguen perfectamente porque en la parte de arriba pone V2 y luego tenemos también otra sala que es cápsula de escape, que se puede utilizar en partidas a más de 2 jugadores, a 3 o 4 jugadores. Esto forma parte de... Las salas estas mayores forman parte, como os digo, de la versión de luz que viene incluida en la caja. Si lo que decidimos es jugar con todo, simplemente pues las ponemos todas juntas y luego os explicaré cómo haremos la selección de las salas. Nos trae un dado normal de 6 caras, los cubitos de reparación para las salas, 24 cubitos de reparación de las salas y una hoja de troquel, una lámina de troquel en el que vamos a tener 8 marcadores de potencia derivada y vamos a tener las fichas de acción y las 4 fichas de protección. Esto está vuelto a colocar para poderos enseñar. Así que bueno, dejaremos todo colocado así al lado. Vamos a hacer la preparación de la partida y pasamos al cómo se juega. Ahora vamos con lo que es la preparación de la partida. En primer lugar, cogemos las cartas de daño. Tenemos una carta que nos dice hemos sobrevivido a la tormenta solar. Esta será la carta de final del todo del mazo de daños. La colocamos tal que así. Y luego separamos las cartas de daños en 3 grupos. Las de un solo daño, las que cuando saquemos una nos van a dar 2 daños, por ejemplo esta sala de máquinas y taller mecánico, y las que nos dañarán 3 salas. Barajamos los mazos de manera independiente, las de 1, las de 2 y las de 3, y luego colocamos de forma que queden las de 3 daños abajo, encima las de 2 y las de 1, y lo colocamos encima. Cogemos todas las cartas de recursos, las barajamos. Dependiendo del nivel de dificultad que queramos, meteremos más o menos cartas universales. Si queremos una partida fácil, jugaremos con las 8 cartas universales, si queremos una media con 6, si queremos una difícil con 4 y un nivel veterano con 2 y un nivel realista no pondremos ninguna carta de universal. Después sacaremos 2 recursos del mazo de recursos, quedarán ahí vistos, que formarán el mercado. Dejaremos a un lado las cartas de protección y colocaremos en el medio de la nave la sala del núcleo de energía. Cogeremos todas las salas que formarán la nave. Podemos jugar, si queremos, con la expansión, incluyendo las cartas que pone B2. Se ve ahí en una esquinita que incluye B2. Y si no queremos, pues sin esas. Si jugamos con esas cartas, pues barajamos todas. Y simplemente si en algún momento, cuando vayamos sacando, nos sale alguna habitación repetida, es decir, por ejemplo, nos salen 2 veces, de momento no ha salido ninguna, pero si saliera, mira, ¿veis? Si aquí ya sale una enfermería y nos sale otra enfermería, simplemente la retiramos y sacamos otra nueva, de manera que, ¿veis? Ahora vuelve a salir bodega de carga, no da, la retiramos, taller mecánico, sala de máquinas y cantina ya estaba, armería. Vale, pues ahí tenemos ahora mismo todas las habitaciones diferenciadas. Ahora cogemos los cubitos que os dije que eran cubitos de daño y colocaremos en cada una de las habitaciones pues los 3 cubitos de daño, de manera que eso quiere indicar que la habitación está totalmente reparada.
dejamos las fichas de protección, las de energía sellada y las de guardar acciones a un lado de la partida, y cada jugador obtendrá 4 recursos en partidas a 2 jugadores. En partidas a 3 jugadores obtendría 3 recursos y en partidas a 4 jugadores obtendría 2 recursos. Los recursos son visibles y siempre tienen que estar pues a la vista de todos los jugadores, es decir, todos los jugadores pueden ver qué es lo que tiene cada jugador en cada momento para establecer. Luego recordar que cogemos el meeple, lo tendremos que colocar en la sala central, que es de donde partiremos, y cada jugador tiene la carta de su color en el que nos va a hacer un resumen del turno para que sea más sencillo. Una vez que tenemos ya todo preparado para empezar a jugar, lo primero que vamos a tener que hacer es coger las 2 cartas de la parte de abajo del mazo y en las salas que nos indique, sala de máquinas, taller mecánico, cantina, puente, enfermería y cantina, vamos a efectuar daños. Cada daño quiere decir que vamos a tener que retirar un cubito de esa carta. Por ejemplo, una de sala de máquinas, otro de taller mecánico, uno de cantina, uno de puente, uno de enfermería y otro de cantina, de aquí, exactamente. Retiraremos todos esos cubitos, estas cartas, esas son salas que van a empezar dañadas. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Bueno, pues el objetivo es conseguir sellar la energía en todas las salas. Para sellar la energía, lo primero que tiene que estar la sala es reparada y lo segundo, vamos a tener que entregar los recursos que indica ahí. ¿Veis? A ver. Estos son los recursos que vamos a tener que entregar para reparar las naves cuando sufren un daño. Si una nave está sellada, entregando un solo recurso podemos reparar todos los daños, pero tiene que estar ya con la ficha de sellada. ¿Cómo sellamos la llave? Bueno, pues lo primero tiene que estar totalmente reparada, es decir, por ejemplo, yo ahora podría sellar la bodega de carga porque no podría sellar la enfermería porque no está reparada o la cantina. Y para poder sellarla voy a tener que entregar los recursos que pone a la parte izquierda de la carta. Cuando una carta está totalmente reparada, a mayores también nos va a dar o nos va a permitir efectuar lo que ponga en la parte de abajo de la carta, que es distinto. Por ejemplo, en esta intercambia 2 cartas de recurso entre 2 jugadores, pero las acciones son variadas. El objetivo no hay que olvidar que es sellar todas las habitaciones, no repararlas, pero si en algún momento se pierde una sala, pues habrás perdido la partida. Por lo tanto, Tormenta Solar es un juego cooperativo en el que ganaremos o perderemos todos a la vez. Ganamos la partida derivando la potencia de las salas hacia el núcleo y en el momento que una habitación, o sea, esté totalmente dañada y sufra otro daño, la nave habrá sufrido demasiados daños y perderíamos la partida. Los jugadores en nuestro turno podremos realizar hasta 3 acciones de las que vamos a enumerar a continuación. Estas acciones se pueden realizar en cualquier orden y podemos incluso repetirlas tantas veces como queramos, siempre que nos queden acciones que usar. Si en un momento dado no queremos o no podemos usar una determinada acción, podemos coger una ficha de +1 y guardárnosla para más tarde. Las fichas son finitas, hay las que hay aquí, si se acaban no se pueden seguir almacenando acciones para más tarde. Nos podemos mover siempre de manera ortogonal entre las salas, nunca de manera diagonal. Es decir, desde aquí el movimiento pues está permitido a las 4 salas principales, no estaría permitido hasta estas otras salas. Ahora vamos a ver las acciones. Podemos mover simplemente nos da movimiento de una casilla, no nos permite más que una casilla. Podemos movernos hasta 3 veces, 1, 2 y 3, o 1, 2, una para aquí, imaginamos que estamos aquí, 1, 2 y 3, pues las que queramos, pero mover una casilla es una acción. Reparar una sala, bueno, pues por ejemplo, imagínate, este personaje hace una acción como mover, una segunda acción
puede ser reparar, que es entregar una carta que coincida con el recurso que es el que tiene aquí, y la sala sería reparada. Entonces, ¿qué más puedes hacer? Bueno, pues otra tercera acción sería activar una sala. Si tú estás en una sala que está totalmente reparada, como puede ser esta, mira las 5 próximas cartas del recursos y luego devuélvelas en el orden que desees. Bueno, pues yo cogería 1, 2, 3, 4 y 5. Podría ver los recursos y ordenarlas en el orden que más me interese a mí, por lo que sea. Entonces, bueno, pues me interesan así, pues yo las coloco y las devuelvo al mazo de recursos en el orden que a mí me interese. Derivar potencia. Para derivar potencia, lo primero que hemos dicho es que la sala tiene que estar totalmente reparada. Si la sala está totalmente reparada, imaginaos que ya este personaje aquí, la sala está totalmente reparada y ahora mismo le pide datos, le pide nanobots y le pide de metal. Pero, aunque no tiene metal, yo tendría un recurso universal. Entonces, si yo estoy aquí, la sala está reparada, puedo entregar esos 3 recursos, bueno, pues y llevaría al montón de descartes de los recursos esos recursos y sellaría la sala. Entonces, esa sala quedaría de inmediato ya sellada. Ya tendría derivada la energía al núcleo de potencia. También podríamos buscar con 3, 4 o 5, cogeríamos una carta y si obtengo un 6, pues cogería 2 cartas. Cojo el dado, lanzo el dado y como he obtenido un 2, no pasaría nada, absolutamente nada. Si, por ejemplo, aquí pues obtengo un 3, pues robaría la primera carta, o bien del mazo de recursos o de la zona de mercado, lo que me interese. Y por último, la última acción que podríamos hacer, si estamos en una misma sala, 2 jugadores, se pueden compartir recursos. Cada recurso que yo le entregue al otro jugador sería una acción. Y cada recurso que yo reciba del otro jugador sería una acción. O sea, entregar un recurso es una acción, pero si a mayores él me quiere entregar otro, es otra acción. Habría realizado 2 acciones. Y por último, pues si en un momento determinado no queremos hacer nada, podemos coger una ficha de acción, las que vienen marcadas con un 1, para conservar esa acción para otro turno posterior que sea más interesante. Esas serían las acciones que podemos hacer. Recapitulamos: mover, reparar una sala, activar una sala, es decir, usar el beneficio de la sala, que son bastante variados. A mayores, recordar que con la expansión pues vamos a jugar con 8 salas, pero nos quedan aquí pues otras 8 que no hemos usado, entonces se van a dar distintas combinaciones y va a haber muchas más opciones de partidas dependiendo las salas que nos salgan y las combinaciones que nos vayan saliendo entre ellas. Vamos a poder derivar potencia, que es poner la ficha ahí cuando tenemos la sala reparada y podemos hacer la derivación de potencia. Vamos a poder compartir recursos entre los jugadores o coger una ficha de acción cuando veíamos que ya no podíamos hacer más opciones y llegaba un momento que pues, por no desperdiciar el movimiento, pues podemos guardarnos ese movimiento. Una vez que hemos realizado de entre todas esas acciones las 3 que tenemos disponibles, vamos a poder o bien coger una carta del despliegue o coger 2 cartas del mazo del recurso de cartas no vistas. Recordar, importante, que en ningún momento vamos a poder tener más de 6 cartas en mano. Si en ese momento que robamos tenemos más de 6 cartas en mano, tenemos que ver las cartas que tenemos y descartarnos de aquellas que no nos sean útiles o de las que pensemos que nos encajan menos, y como máximo podemos quedarnos con 6 cartas en mano. Hay que tener en cuenta que si el mazo de recursos, que es bastante amplio, se agota, se pierde la partida. Es el segundo modo de perder la partida. El primer modo sería, como os he dicho, si perdemos alguna de las salas o de las habitaciones, y el segundo, que se nos agote el mazo de recursos. Después de coger los recursos, o bien uno de aquí o 2 de aquí, pues sacaríamos la primera carta del mazo de daños.
En este caso sale la armería y infligiríamos un daño en la armería. Siempre se van quitando los cubitos de arriba hacia abajo. Los dejamos todos juntos en una reserva. Y ese sería el final del turno del jugador. Hacemos una simulación, como por ejemplo, imaginaos que eso está ahí, pues esto estábamos ahora, vamos a dejarlo como que estábamos aquí, y es el turno del jugador rojo, por ejemplo. Bueno, pues imaginaros, el jugador rojo realiza la primera acción, mover. Segunda acción, pues como tiene esto, va a sellar la bodega de carga con estas 3 cartas, utiliza un comodín y sella la bodega de carga, con lo cual le pone ahí la ficha. Y como tercera opción, pues se va a mover hacia la cantina para ver en la siguiente carta, en la siguiente turno, pues intentar repararla porque está solo con un daño ya y es de las que más peligra. Ahí habría acabado sus 3 acciones, es su turno, bueno, decide que va a robar 2 cartas del mazo de recursos, podría haber decidido coger una de ahí, pero bueno, roba 2 cartas del mazo de recursos y saca una carta de daño. El puente, vale, pues tiene que ir hacia donde ves el puente y le quita un cubito de daño. Es el turno del jugador azul. Bueno, pues el jugador azul, por ejemplo, decide que se va a mover hacia el puente y decide que va a reparar un daño en el puente. Por ejemplo, entrega ahí una carta. Entonces, pues como he tragado los datos, pues pone... Bueno, pues como también tiene el nanobots, pues decide que va a gastar su tercera acción en entregar otra carta y reparar la otra, con lo cual dejaría la habitación totalmente reparada. Vale, ahí habría acabado sus 3 acciones y puede elegir o bien coger una de esas 2 cartas o bien los de aquí. Bueno, pues decide que va a robar 2 cartas del mazo. Saca una carta de daños que sale en la bodega de carga, le retira el cubito y vuelve a ser el turno del jugador rojo. Bueno, pues el jugador rojo como primera acción decide que va a entregar un recurso universal y repara los nanobots, y como segunda acción pues entrega por ejemplo una de energía y tiene ahí reparado. Y como tercera acción, pues decide que va a intentar buscar. Coge el dado, lo lanza y saca un 4, con lo cual puede coger una carta. Bueno, pues le interesa, no le interesa esas, bueno, pues coge una de aquí. Habría gastado sus 3 acciones, decide que tiene que robar, va a robar 2 cartas, las roba del mazo de recursos, las incorpora a su mano. Recordar que nunca puede haber más de 6 cartas. En el momento que tengamos 7 tendremos que decidir descartarnos de una de ellas. Y saca una carta de daño. Le sale daño en camarotes. Bueno, pues retira un cubito y turno del siguiente jugador. Y así iremos transcurriendo turnos. Una vez que hubieran conseguido sellar la energía en todas las salas, uno de los jugadores tiene que conseguir ir a la sala central y gastar una acción en derivar toda la energía al núcleo central. Si eso ocurre antes de que se acabe el mazo de recursos o de que alguna carta esté sin cubitos de daño y sufra otro daño a mayores, con lo cual la habitación sería destruida, habríamos ganado la partida. Si no ocurre, pues la habríamos perdido. Las cartas estas de protección, como os digo, una de las acciones es activar las habitaciones. Bueno, pues aquí hay una que dice, da una ficha de protección a un jugador a tu elección. Si la sala en la que se encuentra ese jugador recibe un daño, descarta la ficha. Bueno, pues iríamos recibiendo estas fichas de protección, y si en un momento determinado pues yo estoy en la cantina recibe un daño y yo no quiero realizárselo a la cantina, pues simplemente tendría que descartar esa ficha de protección y le evitaría el daño a esa sala en concreto. Pero es en la habitación en la que yo me encuentro. Pues luego vamos a tener acciones como mueve la figura de un jugador a una sala en la que no haya ninguna otra figura, mira las 2 próximas cartas de daño y
y puedes ordenarlas como quieras. Repara una casilla del medidor de reparaciones de una sala dañada y descarta la carta correspondiente. Si comienzas tu turno en esta sala, coges 2 fichas de acción para otro turno posterior o ese mismo turno. Coge o intercambia una carta de recurso con otro jugador. Bueno, como veis, tienen acciones muy variadas para facilitar o complicar. Claro, al principio es fácil porque solo se daña una habitación, pero claro, en nada, estamos dañando 2 y en las cartas finales daros cuenta que cada turno que hace cada jugador dañamos 3 habitaciones. Si las cartas de daño se terminan, a partir de ese momento se produce una brecha en el casco y entonces en lugar de sacar cartas se lanzará el dado y dependiendo del resultado va a ocurrir una cosa u otra. Entramos en una contrarreloj y lo que iremos haciendo será descartar cartas de recursos. Entonces, si yo lanzo y me sale un 3, tengo que descartar 2 cartas de recursos del mazo. Y si lanzo y me sale, por ejemplo, un 6, pues tengo que descartar 3 cartas de recursos del mazo. ¿Qué pasa? Que hemos dicho que una de las maneras de perder la partida es quedarnos sin cartas de recurso. Si a las que nosotros consumimos, a de mayores, le añadimos que vamos a ir perdiendo porque vamos a ir lanzando el dado y esto ha producido una brecha en el casco y cada vez perdemos más recursos, pues entramos en una contrarreloj en la que se nos acaba rápido. Ya os digo que a medida que va pasando la partida, donde al principio parece que lo tienes todo controlado, se te va a ir complicando un poquito. Es un juego que también permite jugarlo en solitario, pero tiene unas pequeñas variaciones. Lo que son las mecánicas generales son iguales, pero luego tiene unas pequeñas variaciones. Cogeríamos 3 cartas y cogeríamos 3 meeples correspondientes a los colores de esas cartas. El cuarto meeple lo utilizaríamos para marcar el turno del que está realizando, porque van a ser en orden. Jugamos con 4 cartas exactamente igual que cuando estamos jugando a 2 jugadores y las cartas son vistas. Pero aquí hay una diferencia. Aquí la diferencia es que estas cartas son para todos los jugadores. Es decir, yo ahora es el turno del jugador, por ejemplo, rojo, y el jugador rojo se mueve y las cartas que tiene disponibles son las que tiene. Efectúa su turno, pues por ejemplo, acción 1 realiza mover, acción 2 ahí le falta un cubo, pues dice voy a recuperar ahí esa sala, voy a arreglar el daño y bueno, pues como acción 3 voy a sellar esa habitación. Bueno, pues sella la habitación. Se le han acabado sus acciones. Él decide que va a coger aquí 2 cartas del mazo, saca la carta, efectúa los daños que le corresponderían y pasamos el meeple a la siguiente carta, que sería la de color azul, con lo cual es el turno del meeple azul. ¿Qué pasa? Que las cartas de las que dispone son estas 2, también no dispone de más cartas, o sea, él tiene que hacer su turno con estas cartas. En partidas a un solo jugador, las acciones de abajo cobran mucha más importancia porque es más posible que el jugador se encuentre sin cartas para poder hacer acciones. Bueno, pues igual como acción 1 decide moverse, como acción 2 decide pues lanzar el dado que le sale un 4, con lo cual puede coger una carta. Y como acción 3, pues como le ha salido bien, pues decide que va a sellar esa habitación. Pues coloca el sello. Roba sus 2 cartas, las pone para la zona de juego que es común para los 3 jugadores y tal. Es el turno de este jugador. Si este jugador, por ejemplo, pues realiza acción 1 moverse y las otras 2, bueno, pues se va a guardar 2 fichas de acción. Las fichas de acción se las pone en su carta porque son del jugador amarillo, o sea, pertenecen al meeple amarillo. Aunque tengas 2 fichas de acción, no las puedes utilizar con otro de los meeple. Es la diferencia principal que hay con las partidas en solitario. Por lo demás, en la mecánica y el funcionamiento es exactamente igual. ¿Qué os ha parecido este Tormenta Solar? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os llama la atención? ¿Os llama? ¿Os molan los juegos cooperativos? Bueno, tengo que decir, empezamos. El formato y el tamaño de la caja
Me ha gustado mucho. Lo convierte en un juego bastante portable y bastante transportable. No necesita un gran despliegue en mesa y tiene un setup bastante sencillo. Puede parecer a lo mejor a primera vista más complicado de lo que es en realidad. O sea, el juego es muy sencilla su preparación, la realidad es que es muy sencilla y una vez que coges la dinámica también es súper sencilla, la verdad, porque es el turno del jugador, tienes 3 acciones, entre las acciones que se te brindan tienes posibilidad de hacer una vez una o repetir o como quieras, te puedes mover, reparar una sala, activar una sala, derivar la potencia, buscar para tener más recursos, compartir recursos con otro jugador o cogerte fichas de acción para guardártela para turnos posteriores porque ahora no te venga bien y lo que vas a hacer va a ser quemar acciones. Luego robas cartas, o bien una si son de las vistas o 2 si son de la parte de las que no están vistas, y sacas daños. A medida que van pasando rondas, al principio parece que lo tienes todo muy controlado porque solo dañas una habitación. A medida que vas pasando rondas cada vez se complica más porque en las últimas cartas son 3 daños, pero luego además si se te acaban las cartas de daño, luego te van quitando cartas de recurso a la velocidad que vuela. Es un juego de gestión cooperativo que está muy bien, funciona muy bien como cooperativo y no genera que haya un efecto líder, aunque las cartas están vistas, está claro más o menos la estrategia. Y luego es también un juego que creo que funciona muy bien como solitario y que lo hace bastante ameno, bastante rápido de montar en mesa y bastante entretenido. Me ha gustado mucho el formato y me gusta que esta versión que nos ha traído Maldito Games venga con esos componentes de luz o esa parte de luz que no solo nos ofrece pues eso, 8 habitaciones, sino que nos da la posibilidad de 8 más. Luego creo que os lo comenté al principio y se me olvidó. En la parte de daños existe también como otra especie de mini expansión que en lugar de poner enfermería, bodega o cantina, pues vienen 3 cartas y en las cartas pone que tú efectúas el daño en la habitación que tú quieras, en cualquier habitación, y hay una de 3, una de 2 y otra de 1. Esas cartas tú sacarías una al azar de 3, introducirías esta, sacarías una al azar de 2, introducirías esta, sacarías una carta de un daño y introducirías estas y barajas. ¿Qué pasa? Que cuando tú dañas, sacas la carta y te sale 3 daños y te dice en cualquier habitación. Claro, tú dices, bueno, pues me han salido estas, no me han salido estas, pero claro, ahí ya no sabes ni la que tú has sacado, ni si que las que tú vas a dañar son la que va a salir luego a posteriori, porque no te haya salido, porque te da como más variedad y lo dificulta un poquito más, lo cual está también muy bien. Los componentes, calidad de las cartas, los meeples son más que correctos. Las cartas están como con una sensación así como medio plastificadas, un gramaje muy, muy bueno. La carta es bastante durita. Los meeples están muy chulos porque están todos así como serigrafiados. Y bueno, la caja viene muy completa, viene muy llena, o sea, si lo separas así un poquito los componentes como lo visteis, como lo tenía yo, o sea, no trae ni una gotita de aire, viene completa a tope para el tamaño que ya veis que es bastante comprimida y con unos componentes muy buenos. Me ha sorprendido bastante y me ha gustado bastante, tanto como cooperativo como juego para jugar en solitario. Así que, bueno, pues esto es Tormenta Solar. Cualquier duda, cualquier cosita, cualquier fallo que podáis ver, lo podéis dejar por ahí abajo. Podéis decirme qué os ha parecido, si os llama, si no os llama. Yo creo que está bien este formato así tan reducido y tan pequeñito. No hay mucho en cooperativo así en tamaño, en formato pequeño que podamos mover fácilmente. Pues eso, decirme qué os parece, si os llama, si no, dejármelo ahí en comentarios. Y si no queréis del juego, pues decirme hola también, que os contesto. Y pues las cositas que os digo siempre, sabéis que podéis encontrarnos en Instagram también como Con 4 Hijos, que podéis suscribir, dar al like, comentar, todas esas cosas. Nos hace mucha ilusión que comentáis, que os suscribáis, nos pone muy contentos. Y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!